días, estamos en El Arriero conversando con Jerónimo Centurión, que ha dirigido y producido Sí, junto a CHS Alternativo. junto a CHS, una institución Capital Humano y Social Alternativo, para ser exactos en el nombre, que han producido el documental Masas, sobre el cual estamos conversando. Eh, este tema que tú has planteado me hace pensar en justamente que hace muy poco se han, entre comillas, conmemorado 10 años del informe final de la Mm. Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo he trabajado en Consejo de Reparaciones, entonces conozco Ujú. expedientes de este tipo de casos, ¿no? Y recuerdo que en alguna discusión, esto no es una infidencia porque algunas de estas discusiones han sido públicas, algunos asesores de algunos consejeros decían, pero no tienen DNI, por tanto no existen. Víctimas que no tenían, bueno, o libreta electoral de aquella época, ¿no? Y tú has planteado el tema de la ciudadanía. Entonces, claro, lo que te quería preguntar, tú además, por tu trabajo periodístico, has Mm. caminado mucho en el Perú, conoces mucho este tema. Digamos, esto que tú me dices de seguimos siendo una sociedad pues con ciudadanos de diferente clase, de diferente, que unos tienen más derechos que otros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hemos avanzado, no hemos aprendido la lección? ¿O tú crees que en algo hemos avanzado luego de estos 10 años de la Comisión de la Verdad y de todas estas denuncias, trabajos, investigaciones que se han hecho? Es una pregunta grande, ¿no? O sea, sí creo que hemos avanzado, pero muy poco, ¿no? O sea, para estándares internacionales creo que poco. Seguimos siendo un país, sí, tal vez menos racista que antes, pero una inclusión económica que ha arrastrado lo racial, por ejemplo. O sea, sí creo que somos menos racistas que antes, pero no podemos decir que no somos un país racista. Hay racismo en el Perú. Somos un país que yo percibo en mis círculos sociales menos homofóbico, Ujú. pero Por lo sí, menos podemos discutir el sí, tema de la unión sí, civil, por lo menos, antes ni sí, se podía ni sí, discutir. creo que hay algunos avances, ¿no? Creo que hay un tema de clases muy fuerte, Ujú, no somos las aristocracias de antes, no son las que se viven ahora, ujú. pero seguimos siendo un país con unas diferencias que son brutales, ¿no? Brutales que si bien no son un reflejo de lo que existía o lo que decía la Comisión de la Verdad, sí se mantienen unas tensiones muy fuertes aún, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema que tú planteas, ¿no? Porque a mí también me llamó la atención cuando vi el documental y claro, normalmente uno no asocia trata de personas con lo que fue el proceso de violencia política, Ujú. ¿no? Cuando uno piensa en trata de personas, piensa quizás en lo que pasa en Madre de Dios, con la gente que, con todo el tema Sí, sí, sí. de la Sí. prostitución, ¿no? Vinculada a la economía ilegal que hay en Madre de Dios, ¿no? Pero no sé, no, incluso creo que en el mismo informe de la Comisión de la Verdad no hay ese abordaje, ¿no? Eh, de verlo como un tema de trato. O sea, estas son personas que, entre comillas, están pues, o sea, esclavizadas de alguna manera, no son dueñas de su propia vida, dependen de alguien que decide sobre ellos, ¿no? Lo que pasa es que la trata es un delito complejo porque está tipificado en el Código Penal como un delito complejo, 35 años de cárcel, que es reciente en el Código Penal. O sea, tiene 3 años Claro, claro. aproximadamente. Este, entonces, claro, eso es lo que no llevó a que se configurase el trato que tenían los terroristas u Ujú. otras organizaciones también frente a sus víctimas como trata. ¿No? O sea, eran víctimas o secuestrados en algunos casos, pero no víctimas de trata, ¿no? Ahora que existe una legislación y que existe lamentablemente una realidad, Ujú. permite tipificar ese tipo de acciones como trata, ¿no? Claro, Por- porque siempre cuando uno escucha la palabra trata, lo primero que pensaba es a una actividad o sexual o laboral, pues, ¿no? sexual, claro, laboral, En el caso de los... ilícita, de Sí, carácter económico. Alguien estaba ganando dinero con la trata. sí. Acá es un. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es difícil, como no editorializamos en el documental, es difícil que ellos puedan contar su verdad porque es muy duro. Yo lo digo en la columna,
y le arranco esa conclusión de alguna manera a una de las personas, ellos están ahí sin mayor contacto con los terroristas, cosechando, Claro. teniendo labores de agricultura, ganadería básicas, pero están ahí para tener hijos, Claro. que son usados luego por los terroristas. Son una suerte de fábricas de niños que luego son, ¿no?, desprendidos de ellos para ser usados como terroristas. Entonces, claro, hay un fin, ¿no? Son usadas. Claro, además, Usan su humanidad con fines políticos, criminales, narcoterroristas. claro, doblemente, porque claro, es la actividad productiva, o sea, producen para alimentar supongo, a los senderistas también, pero además se tienen que reproducir, como dices tú, o sea, tienen que tener hijos, y algunos, como dicen, he tenido 12 y ya se han muerto todos, además, ¿no? Es dramático Sí. cuando uno escucha ese testimonio. Y tiene, ¿no? y tiene algunos más a quienes ya no ve porque Claro. ya fueron captados por terroristas. Claro, entonces ahí se configura mucho más clara la explicación que tú me estás dando, ¿no? Mm. Ahora, Y el terrorismo, discúlpame, además ya no hay esta figura política clara, pues, ¿no? O sea, Sendero Luminoso en el Braem no es el Sendero Luminoso de los años 80. claro, Ahora es una organización básicamente narcotráfico Ujú. con alianzas terroristas, ¿no? O sea, es narcotráfico básicamente. Entonces, hay una organización criminal que los tiene secuestrados para aprovechar de su presencia, pero básicamente aprovechar de su humanidad para extraer hijos de ellos que pueden ser usados con fines bélicos, ¿no? claro. Jerónimo, ahora, además, como estábamos justo hablando, ellos no solamente cuando son traídos a Lima y los separan de sus hijos, se separan de algunos de sus hijos, pero en algunos casos otros hijos se quedan Sí, en el BRAE, sí. ¿no? Y claro, uno también podría decir ahí, bueno, la acción misma del Estado, por un lado, en su respuesta a Sendero, ¿no? Termina, bueno, libera a unos, pero termina dejando en el absoluto abandono a los otros. O sea, es una doble ruptura por los dos lados. Eh, yo me pongo a pensar cómo reconstruyen sus vidas estas personas, ¿no? Es durísimo. ¿No? O Es sea, durísimo. porque, claro, ¿qué pasa después con estas familias cuando ya algunos de ellos recuperan a sus hijos Y pierden al mismo tiempo la posibilidad absoluta de volver a ver a los otros. claro, O sea, ellos tras este rescate, o sea, siendo justos, hablado con ellos meses, y sí sienten que están mejor ahora en la ciudad, a Claro. pesar de todo, a pesar de la distancia de sus hijos, Ujú. a pesar de la agonía, o sea, el llanto por el que han pasado, o sea, de haberse roto internamente, están mejor que vivir en la selva ante la incertidumbre de que sus hijos vayan con Sendero, o sea, sí sienten que están mejor, o es lo que dicen al menos, ¿no? Claro. Pero se bloquean. O sea, hay bloqueos emocionales muy fuertes, que también es parte de lo que ocurre con la trata, ¿no? Es una situación tan fuerte, ser esclavizado con ese tipo de fin, que empiezas a perder conciencia de la situación en la que estás. Bueno, es un proceso de deshumanización total, digamos. Ahora, yo me preguntaba si eh, hay pues programas de salud mental que están trabajando no solo con este caso, sino con tantos Ashaninka que vivieron en cautiverio y en algún momento fueron liberados, o simplemente el Estado se desentendió como en tantas otras cosas, ¿no? En este caso hubo digamos, un departamento de psicología que intentó ayudarlos, que tuvo algún tipo de acercamiento, pero siendo sinceros, o sea, ¿qué autoridad moral puede tener, no, el departamento de psicología, sea el Ministerio de la Mujer o de la Fiscalía, para poder asesorarlos si ellos son de alguna manera los responsables de que no estén con sus hijos en ese instante, ¿no? Claro. Si lo que más quiere una persona es tener a su hijo, yo digo, ¿qué me importa una maldita asesoría psicológica? Dame Claro. mi hijo y después hablamos. Claro. O sea, a mí me parecía irónico, o sea, que te asesoren psicológicamente mientras el Estado te retiene a tus hijos, ¿no? Claro, es una, O sea, no me jodas, ¿no? es O una, sea, es una contención que no va a ayudar a nada. Jerónimo, se nos ha terminado el tiempo.
este documental, ¿cómo se puede ver? O sea, en alguna web, no sé, ¿dónde lo encontramos? CHS Alternativo Ujú. va a preparar unas presentaciones posteriormente. Mientras está en YouTube, lo puede buscar como Masas, Masas CHS Alternativo. Ok, Y yo voy a subirlo también como Masas Centurión Producciones, perfecto. para que se pueda encontrar en YouTube, ¿no? Perfecto. Y bueno, vamos a ver si lo subimos también a la Sí, mula claro. para que todos puedan verlos. Amigos y amigas, se ha terminado hoy el programa por el día de hoy y les recomiendo que vean este documental. Son 25 minutos, Más o menos. 26 Sí. minutos que vale la pena que ustedes vean para que tomemos conciencia y reaccionemos frente a hechos como los que hemos estado conversando con Jerónimo. Muchísimas gracias, A Jerónimo. ti, Javier. Amigos y amigas, nos vemos el lunes nuevamente en El Arriero.